Graba. Sí, Juan, ¿hablaste? No, perdón, Flor. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a ver, habiendo tenido toda esta introducción, una de las tecnologías de generación termoeléctrica, que es ciclos de potencia de vapor, generalmente se le llama una central convencional de vapor en la que se utiliza en un ciclo que ahora vamos a ver cómo se forma y todo, pero se utiliza en líneas generales un generador de vapor, que ustedes ya estuvieron viendo algo, orientado para lo que es servicios, pero estuvieron viendo lo que es la generación de vapor. Esto es un generador de vapor que genera vapor, esta conversión de energía térmica en energía mecánica la lleva a cabo en este caso una turbina de vapor acoplado a un generador eléctrico, que es de donde tenemos la energía eléctrica. Luego este vapor condensa, atraviesa un condensador, es impulsado a través de una bomba nuevamente hacia el generador de vapor y así continúa el circuito. En este caso la foto, después vamos a volver sobre estas fotitos. Siempre la primera a mí cuesta, no sé si a todos. Acá como para un poco de contextualizarlos, esto, generación termoeléctrica, es este gran apunte teórico que se le fue colgado en la plataforma, y este es todo el índice que tiene ese gran apunte teórico. Hoy vamos a ver solamente la primera parte, que es generación mediante ciclo de potencia de vapor. Como Federico les dijo, en nuestra matriz energética, la matriz energética argentina, el ciclo convencional de vapor, es decir, la energía eléctrica generada a través de esta tecnología, no participa en más del 3%, con lo cual hay muchas cuestiones que las voy pasando bastante rápido. Si alguno tiene alguna duda, volvemos sobre eso. O si alguien después quiere ver algo un poco más en detalle, podemos volver sobre los libros. Esto está en la primera parte, está en los libros de termodinámica, pero bueno, lo que yo quiero que hoy se lleven un pantallazo de esta tecnología, pero teniendo en cuenta que no es la más importante desde el punto de vista de lo que es la generación eléctrica en nuestro país. Los contenidos del tema, acá se los dejo, sí. No, que también, o sea, después hay que ver cuando veamos ciclos combinados, sí, que sí forma parte en ese conjunto, digamos, de la generación, que sí es una de las más utilizadas en nuestro país. No el 100%, pero participa, digamos. Creo que iba a decir exactamente lo mismo. Bueno, sí. Y lo de nuclear también, ¿no? Que nuclear en el orden del también. 7%. O sea, nuclear lo que cambia es que el generador de vapor, en vez de alimentarlo con gas natural o con fuel oil, se alimenta con un reactor nuclear, ¿no? Pero en sí lo que mueve el generador eléctrico es una turbina de vapor. Y como decía Juan, 1/3 de lo que es la producción de ciclo combinado es con una turbina de vapor, ¿no? Bien, chicos, gracias. Ya nos callamos. No pasa nada. Por eso es que, para que se vayan con esa idea de que a partir de ahora siempre vamos a hablar de un ciclo convencional de vapor, que hace referencia a esto de operación bajo un ciclo Rankine, que en un ratito vamos a ver. Ahora tengo un poquitito los contenidos del tema, algunos los vamos a pasar mucho más rápidamente, porque también hasta hace un par de años atrás, en la asignatura de ustedes, había una parte práctica asociada donde había resolución de ejercicios que eran de termodinámica aplicada, por decirlo así. Bueno, esa guía no la damos más, con lo cual hace que no nos metamos quizás tan de lleno en todo lo que es los balances y resolución de la práctica, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es máquinas térmicas, ya lo habíamos mencionado hoy, esos dos grandes campos de aplicación. Nos vamos a meter en lo que es la generación de potencia. La generación de potencia utiliza un dispositivo mecánico, un sistema que convierte la energía térmica justamente en energía mecánica. El dispositivo o sistema empleado para producir potencia es una máquina térmica, y el ciclo que opera es un ciclo de potencia. Ese proceso lo llamamos ciclo, a través del cual podemos obtener el trabajo. Nuevamente nos encontramos con ese modelo termodinámico de lo que es máquina térmica, que es la absorción de absorber calor de una fuente a una temperatura alta, a través de un ciclo termodinámico producir trabajo, energía útil, por decirlo así, y el calor remanente desecharlo a una fuente fría o a una temperatura menor, que es lo que llamamos el rechazo de calor. Dependiendo del ciclo que realizan, vamos a tener por un lado abiertos y por un lado cerrados. Cuando nosotros yo recién les mencionaba de hablar de estos ciclos que operan bajo un ciclo convencional de vapor, estamos hablando de un ciclo termodinámico, es decir, una central de potencia de vapor es un claro ejemplo de
un ciclo termodinámico cerrado. En el caso de los abiertos, en este sentido, más que nada hace referencia a lo que es, por ejemplo, los motores de combustión interna, en los que tienen un motor que opera en un ciclo mecánico, pero si consideramos el ciclo efectuado por el fluido de trabajo, ahí estamos hablando de un ciclo abierto, porque vamos a tener que lo que se hace es tomar combustible aire y se va a renovar luego de cada ciclo y se va a tomar otra mezcla nueva, digamos. Entonces el fluido de trabajo no se recircula en el ciclo, por eso es que le llamamos abiertos. Y dependiendo del fluido de trabajo se van a clasificar el ciclo de potencia de gas y ciclo de potencia de vapor, que es justamente lo que vamos a ver en esta clase. En este caso vamos a tener un fluido de trabajo que se encuentra en fase gaseosa durante todo el ciclo, y en los ciclos de potencia de vapor... Sí, ¿quién me habló? ¿Mariano? Sí. No? Discúlpame. Sí. Ciclos cerrados. No me quedó claro. Bien, ciclos cerrados es esto que vamos a empezar a barrer ahora en un ratito, que es los ciclos de potencia de vapor, donde vamos a estar viendo que operan bajo un ciclo Rankine, en el que tenés una compresión que se lleva a cabo, la compresión del fluido se lleva a cabo, o el aumento de presión en una bomba, que va a impulsar el agua hacia el generador de vapor, se va a producir vapor, ese vapor va a llegar a la turbina, donde se va a transformar esa energía térmica en energía mecánica, acoplado a un generador, de donde vamos a obtener energía eléctrica, y el condensado de ese vapor va a pasar a través de un condensador, se va a condensar y nuevamente va a comenzar el ciclo. Entonces, esto lo que vamos a empezar a ver en el próximo slide es un ciclo de potencia de vapor, un ciclo convencional de vapor, que opera en un ciclo cerrado. Donde vamos a tener justamente, que vamos a estar hablando de vapor de agua, que se va a encontrar en algunas operaciones, se va a encontrar en fase gaseosa, y en otras operaciones se va a encontrar en fase líquida y en mezcla también. Donde a lo largo de ese ciclo se va a estar expandiéndose y comprimiéndose alternadamente, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, un ciclo de potencia de vapor es un ciclo termodinámico que utiliza una máquina térmica. La máquina térmica, como se la vinimos presentando, ese motor térmico, es la turbina de vapor específicamente. Y esto muy rápidamente, y solo como para definir un concepto que empezamos a introducir ahora en máquinas térmicas, y que se introduce con fines solamente de poder comparar centrales térmicas, por decirlo así, y poder ver qué central es más eficiente que otra, poder comparar ciclos, que es el concepto de temperatura media. Para poder definirlo, que es un concepto nuevo, temperatura media termodinámica, vamos a hablar un poquitito de los ciclos ideales para estas centrales de potencia de vapor. Es decir, como ustedes saben de termodinámica, digamos, todas las tecnologías y estos principios de funcionamiento están apoyados sobre algún ciclo característico, un ciclo real y, por supuesto, un ciclo real que muchas veces difiere en cuanto a lo que es comportamientos, irreversibilidades y demás de un ciclo ideal. Pero bueno, tenemos que ver cuáles son esos ciclos característicos para estas centrales de potencia de vapor. De acuerdo a lo que veníamos viendo en termodinámica, el ciclo teórico ideal y estándar, y el de mayor rendimiento entre dos niveles de temperatura, era un ciclo interna y externamente reversible, que es aquel que ideó Sadi Carnot, que consistía en este caso en un TS, en una compresión, una expansión. Perdonen, un segundito. No lo había tenido en cuenta esto. Tranquila, no pasa nada. ¿Te estás quedando sin batería? Sí, le saltó la... Ahí está, listo. Muy bien. Bueno, el ciclo de Carnot, que estaba formado por 4 transformaciones, en las que teníamos una compresión isentrópica, teníamos una absorción de calor a temperatura constante, una expansión y un rechazo de calor a temperatura constante. De acuerdo a los postulados o principios de Carnot, se sabía que la eficiencia térmica de una máquina térmica irreversible siempre es menor que la de una máquina térmica totalmente reversible, como es el caso del ciclo de Carnot, que funciona entre los mismos dos depósitos de calor. Y por otro lado, que las eficiencias térmicas de dos máquinas térmicas totalmente reversibles,
que funcionan entre los mismos dos límites de temperatura eran iguales. El ciclo de Carnot, acá yo le puse todas las transformaciones, estaba formado justamente por estas 4 transformaciones, y si queríamos conocer la eficiencia térmica o el rendimiento térmico de este ciclo, decíamos que al ser totalmente reversible interna y externamente, podíamos adoptar una expresión para el rendimiento térmico de este tipo, en el que solo era en función de las temperaturas, tanto la temperatura de absorción de calor como la temperatura de rechazo de calor. Cuando siempre queremos hablar de comparación de máquinas térmicas reales, por supuesto hay que hacerlo no contra el 100%, sino contra el verdadero límite teórico superior, que en este caso es el rendimiento de Carnot entre estos dos límites de temperatura. Esta es la máxima eficiencia que cualquier máquina térmica puede tener entre estos dos depósitos de temperatura. Y este rendimiento térmico se va a ver maximizado en la medida que podamos aumentar la temperatura de absorción de calor o disminuir la temperatura de rechazo de calor. En este caso les puse para que refrescaran un poquito, quizás de termodinámica, cómo estaban representados, por un lado, lo que es la absorción de calor, el rechazo de calor, y lo que es el área encerrada bajo la curva en un TS, que es el trabajo obtenido. Es decir, Carnot conformó el primer ciclo de comparación para las centrales de potencia. Se considera como el presunto ciclo ideal, si bien fue el primero, el presunto ciclo ideal, porque si queremos llevar a cabo en la realidad, queremos llevar a cabo estas 4 transformaciones en una central de potencia de vapor real, es impráctico y es imposible, y rápidamente vamos a ver por qué. Es decir, cualquier central de potencia de vapor que opera bajo un ciclo cerrado de vapor o ciclo térmico convencional, como los que están operativos hoy en día en la actualidad, y de los cuales obtenemos energía eléctrica, no pueden funcionar bajo estas transformaciones, o el ciclo característico bajo el cual se basan no es un ciclo de Carnot, y vamos a ver que no es práctico llevarlo a cabo. Entonces, no es el ciclo ideal de comparación para las plantas de potencia de vapor, va a haber otro ciclo, y que vamos a utilizar como ideal, y en este caso muy rápidamente vamos a ver por qué. En el caso de este estado 1 y 2, sería muy difícil lograr esta condensación que se da de acá de 4 a 1, para que salga específicamente en una mezcla de vapor, una mezcla de líquido-vapor, en este punto, tal que quisiéramos comprimir eso entrópicamente y poder salir a líquido saturado en 2. Sería muy difícil de controlar justamente esta condensación, y por otro lado también, teniendo en cuenta que esto lo vamos a llevar a cabo en una central real, en una bomba, esta transformación la vamos a llevar a cabo en una bomba, sería muy difícil la compresión de dos fases, una mezcla bifásica, muy difícil de utilizar en la práctica. En cuanto al estado 4, este estado 4 es la salida de esta expansión isentrópica, y acá tenemos una mezcla bifásica, y trabajar en las centrales de potencia, esto se lleva a cabo en una turbina, en una central de potencia. Entonces, trabajar con estas mezclas en una turbina, la verdad que trae muchísimos inconvenientes, ahora después vamos a ver cuáles son específicamente esos. Entonces, la idea es trabajar con títulos más bien altos, mayores al 90% en cualquier central térmica de vapor. Con lo cual, trabajar con estos valores, la verdad, tampoco es bastante práctico. Va a ser imposible llevar a cabo. En cuanto a la relación de trabajo, de alguna forma ustedes lo habían visto en termodinámica, se puede decir que en este caso tenemos, esto es el trabajo requerido en esta compresión, en una central se lleva a cabo una bomba, y este es el trabajo útil o el trabajo obtenido, que esta expansión se lleva a cabo en una turbina. Si ustedes pueden ver, y ya intuitivamente se ve, que el orden de magnitud del trabajo requerido en este caso es una compresión, ¿no? Pero bueno, el trabajo requerido es del orden del trabajo que yo quiero obtener. Con lo cual, si cualquier central de potencia de vapor lo que busca justamente es maximizar ese trabajo útil o esa potencia neta obtenida y generar energía eléctrica, la verdad que no sería muy conveniente que yo esté invirtiendo en el orden de magnitud de lo que me está aportando, ¿no? Con lo cual,
tampoco desde ese punto de vista me sirve porque la relación de trabajo no es buena. Y en cuanto a lo que es límite de temperatura, estas transformaciones, de alguna forma para tener la transformación, esta isoterma a temperatura constante, hace que debamos trabajar dentro de lo que es campana. Y la verdad que restringir las temperaturas que se pueden alcanzar en una central de potencia, restringir las temperaturas a temperaturas que están por debajo de los 370 Celsius, es de alguna forma restringir la eficiencia del ciclo, y eso lo vamos a ver en un ratito. Es decir, cualquier central de potencia, si quisiera funcionar bajo este ciclo Carnot, estaríamos hablando de niveles de temperatura alcanzados del vapor. Ese vapor después va a entrar en la turbina y me va a entregar trabajo. Estamos hablando de límites de temperatura bastante por debajo de los 370 y pico de Celsius y de las 220 kilos de presión. Con lo cual no me sirve para llevar a cabo en la práctica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Carnot no es el ciclo ideal para las centrales de potencia de vapor, porque no es práctico, no se puede llevar a la realidad. Y surge lo que es el ciclo Rankine, el ciclo característico, que también lo habían visto en termodinámica, que de alguna forma lo que hace es mejorar y subsanar esos inconvenientes operativos que tiene el Carnot si lo quiero llevar a la práctica en una central de potencia real, ¿no? Entonces, Rankine sí es el ciclo ideal de las plantas de potencia de vapor, a diferencia del ciclo de Carnot, es internamente reversible, pero es externamente irreversible, teniendo en cuenta que estamos utilizando 4 dispositivos, por decirlo así, de flujo permanente, que tienen sus irreversibilidades asociadas, ¿no? Entonces, como para repasarlo, este Rankine, que es el ciclo ideal de las plantas de potencia de vapor, consiste en, digamos, ¿por qué dije yo subsanar? Porque acá toma líquido saturado, se comprime isentrópicamente en una bomba, se lleva a una presión de alta en el generador de vapor, comienza la absorción de calor en este generador de vapor, comienza acá en 2, se genera vapor saturado, luego se lleva a cabo una expansión isentrópica en una turbina, y luego de acá pasa por el condensador para finalmente rechazar este calor a un medio de enfriamiento. Ahora bien, habiendo resuelto que ya el ciclo Rankine es el ciclo ideal para comparación de la central de potencia de vapor, es decir, que cualquier central de potencia funciona bajo un ciclo Rankine y no un Carnot, ahora resta que debamos ver cómo resolvemos el tema de la expresión del rendimiento térmico, es decir, cómo podemos adoptar una expresión del rendimiento térmico similar al rendimiento térmico de Carnot entre 2 temperaturas, teniendo en cuenta que ahora la absorción de calor no se da a una temperatura constante. En este caso, por lo que se ve en el dibujo, la cesión de calor, esta condensación sí se lleva a cabo a temperatura constante, pero la absorción de calor no. Entonces, vamos a definir el concepto de temperatura media termodinámica, que es este concepto nuevo, que no habían visto en termodinámica, que ese concepto, la razón de definir esa temperatura media termodinámica es a los efectos de comparar los ciclos. Es decir, esa temperatura media va a permitirme, que por el momento no puedo, pero va a permitirme llegar a una expresión para el rendimiento térmico similar a la expresión de Carnot, a fin de poder comparar los ciclos de potencia, los ciclos reales y las mejoras que se van introduciendo en las centrales reales, mediante esa temperatura media. Si no, por el momento, no puedo decir nada, porque ¿qué valor adoptaría yo como temperatura de absorción de calor y como temperatura de cesión de calor? En este caso, la cesión de calor es esta, temperatura 1,4. En el caso de la temperatura de absorción de calor, vamos a tener que la absorción comienza en una temperatura muy por debajo de la temperatura que se termina alcanzando. Entonces, no sabemos si puede ser la temperatura T3, la temperatura T2. A la absorción de calor, esta transformación, al darse a una temperatura que no es constante, vamos a tener que definir algún tipo de temperatura media o valor medio que represente esta evolución de tal forma que me permita con esta expresión poder comparar o realizar de alguna forma, decirlo, ciclos de Carnot termodinámicamente equivalentes que me sirvan para comparar ciclos reales.
Es decir, en este caso, ¿dónde está representada y qué valor toma esa temperatura de absorción de calor? Este 2, este 3, por supuesto que no. En algún lado, fíjense que acá empiezo a esta absorción de calor, este cambio latente, acá se da esta temperatura T3, pero fíjense que acá la absorción de calor comienza en 2. Entonces, por supuesto que va a ser menor a T3 ese valor medio, pero no sabemos dónde va a estar. Para eso vamos a definir el valor medio de una función. No lo vamos a definir porque ya está definido, digamos, ya seguramente en algún lado lo han visto, pero bueno, es un poquitito el concepto de temperatura media y ahora lo vamos a definir. Es decir, cuando tenemos que decir qué valor toma, vamos a ver cómo se calcula, y cuando decimos dónde está representada, seguramente va a estar representada en este camino de esta transformación. De acuerdo a esas, en el TS, en el ciclo de Carnot, esas transformaciones como estaban indicadas, que les había mostrado anteriormente, no sé si recuerdan que el calor absorbido era la integral entre los puntos justamente de esa transformación, los extremos de esa transformación, TdS. En este caso, vamos a tener en cuenta que esta temperatura media se va a encontrar entre T2 y T3. ¿Qué valor toma? Vamos a ver que si vemos acá el T, ¿qué era este TdS? Era QH sobre el delta S, justamente, entre 2 y 3. Entonces, seguramente el valor que va a adoptar ese valor, esa temperatura media, va a ser menor a T3. Pero tenemos que ver justamente qué valor toma. Una vez que hayamos definido esa temperatura media termodinámica, justamente lo que yo voy a poder, digamos, es que el rendimiento de un ciclo cualquiera analizado mediante el concepto de temperatura media termodinámica va a tener una expresión similar a la de Carnot entre las temperaturas medias fijadas. Para eso es que hago todo esto. Es decir, a partir de dos centrales térmicas de potencia de vapor, vamos a poder analizar cuál es más eficiente que otra, teniendo en cuenta ese valor de temperatura media de absorción de calor o el valor de temperatura media de rechazo de calor. ¿Por qué? Porque yo puedo usar una expresión similar a la de Carnot en función de las temperaturas medias y conocer la eficiencia del ciclo. El valor medio de una función, en nuestro caso, yo acá se los puse, pero en nuestro caso va a ser la temperatura media, es decir, yo tenía esta transformación. ¿Se acuerdan? Empezaba en 1, iba hasta 2, de 2 iba hasta acá, hasta la temperatura T3, luego se expandía y condensaba hasta 1. Es decir, este era el área original que yo tengo en el ciclo Rankine, en un ciclo Rankine que opera de esta forma, con vapor saturado. Entonces, en este caso vamos a definir la temperatura media, es la temperatura que deja bajo la curva la misma relación de área. Es decir, dicho de otro modo, tenemos que el área de esta superficie es igual al área de este rectángulo de altura T media. Y yo de esta forma, habiendo carnotizado el ciclo, puedo llegar a una expresión similar a la de Carnot entre las dos temperaturas medias. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Flavia, ¿puedes repetir lo que acabo de decir de las Sí, áreas? ahí está, mira. Bueno, tenemos que definir esa temperatura media. Entonces, es la temperatura media que deja bajo la curva la misma relación de área. Fíjense, dicho de otro modo, que esto que yo les pinté acá o que rayé acá, esta área es igual a este pedacito de acá. ¿Bien? Entonces, vamos a tener que el área de esta región, de la que yo tenía, ¿sí? La que yo debo analizar, de un ciclo de potencia de vapor que funciona bajo estas transformaciones, el área de esta es igual al área de este rectángulo de altura T media. Entonces, de esa forma, yo carnoticé el ciclo y puedo, para este ciclo que opera de esta forma, llegar a una expresión similar a la de Carnot, pero entre esta temperatura media, porque esta es constante, y esta temperatura media.
¿Sí? Bien, ahora sí, gracias. Bueno, ahora bien, habiendo Para los que lo definido- recuerdan de matemática, es el teorema del valor medio. Sí, Ni acá más ni está. menos. Yo acá les puse la expresión del teorema del valor medio, es decir, una aclaración acá. Si yo tuviese que definir, justamente, no puedo mencionar que la temperatura media es un promedio. Es decir, yo no tomo la temperatura en 2, la temperatura 3 y hago una media aritmética, ¿sí? No, este es el teorema del valor medio. Si de esta transformación se obtiene esa temperatura media que deja, que deja bajo la curva la misma relación de área. ¿Bien? En este caso, planteando el primer principio para un sistema abierto como es este caso, teniendo en cuenta que se dan 4 transformaciones en 4 dispositivos de flujo permanente, y despreciando la energía cinética y potencial, vamos a tener que el calor absorbido es el delta H entre 3 y 2. Fíjense que la transformación, el calor absorbido, empieza en 2 y termina en 3. Justamente acá tenemos S2 y S3, y tenemos dos estados bien diferenciados de energía, H2 y H3. Entonces, si planteamos el primer principio despreciando energía cinética y potencial, vamos a tener que el calor absorbido es el delta H, es la integral entre 2 y 3 TdS, como lo veníamos viendo, y en ese caso, esta integral, en el slide anterior habíamos visto que era que T, pero que en este caso es T media por el delta ds. Entonces, de esa forma, ahora sí podemos llegar a una expresión por decirlo así, digamos, un valor que adopta la temperatura media, es decir, podemos cuantificar cuánto vale esa temperatura media. Representada está acá. Bueno, ¿cuánto vale? Podemos, en cualquier ciclo que estemos analizando, conociendo esta temperatura que se da el proceso de absorción de calor, el comienzo, esta temperatura T2 y esta temperatura T3, podemos sacar el valor que adopta la temperatura media. Entonces la temperatura media, despejando acá, va a ser el delta H sobre el delta S de esa transformación o de ese proceso. Dicho esto, si hablamos de un tema de definición de temperatura media máxima, decimos que es el valor medio del proceso de adición de calor, y si hablamos de una temperatura media mínima, decimos que es el valor medio del proceso de rechazo de calor. En todo momento yo hablé de la temperatura media máxima y no de la mínima, porque como bien se veía, la temperatura media mínima era constante, es la temperatura T1 y T4, en la que se da ese rechazo de calor. ¿Cómo se calcula? Es decir, ¿cómo tengo yo forma de llegar a un valor, a un parámetro, digamos, a un valor cuantificado? Es así, el delta H de esa transformación, que en este caso se da entre 3 y 2, sobre el delta S, y si quisiera calcular la temperatura media mínima, es el delta H 1,4 sobre el delta S 1,4. Entonces, cuando generalmente hablamos de definición, es el valor medio de esas transformaciones, y cómo se calcula, estas son las expresiones para poder calcular. Ahora sí, habiendo definido este concepto de temperatura media, podemos llegar a esta expresión similar a la de Carnot entre las temperaturas medias fijadas o definidas. Lo otro que podemos decir es que cualquier rendimiento térmico de cualquier ciclo de potencia de vapor y de las demás tecnologías que vamos viviendo en la asignatura van a depender de la temperatura promedio, la temperatura media a la que se absorbe calor y la temperatura media a la que se cede calor. Esto es así. En cualquiera de los ciclos característicos y de las tecnologías que empecemos a barrer de ahora en adelante, de generación termoeléctrica, vamos a ver que la eficiencia térmica va a aumentar con un incremento en la temperatura media máxima, y que también va a aumentar si hay una disminución en la temperatura media mínima, es decir, la temperatura a la cual se rechaza calor del sistema. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de una central de potencia de vapor? Por supuesto que tiene que haber una fuente de calor, que es un generador de vapor, una máquina térmica, que en este caso es la turbina de vapor, que transforma calor en trabajo, y una fuente fría, que es el condensador, bombas, intercambiadores. Esto es lo que llamamos central convencional de vapor. Está formado por la caldera o el generador de vapor, la turbina y el generador eléctrico. En este caso acá, como para que lo vean un poquitito más gráfico, se tiene lo que es una caldera, el generador de vapor, esta es la chimenea para la descarga de gases, acá tenemos la producción de vapor,
entra a la turbina de vapor propiamente dicha, tiene acoplado al eje un generador donde obtenemos la energía eléctrica, y por otro lado tenemos un medio de enfriamiento, un condensador, en el que se va a ceder calor al medio de enfriamiento, que pues en este caso es un curso natural de agua, que es un río, y se obtiene lo que es el agua líquida nuevamente para impulsarla hacia el generador de vapor. Esto, y sin entrar en detalle, este ciclo de Rankine que yo les había mostrado anteriormente es el ciclo de Rankine simple. No hay ninguna central de potencia de vapor que hoy en día, para lo que es la generación de energía eléctrica, esté operando bajo un ciclo de Rankine simple. Este ciclo de Rankine tiene la particularidad que se genera vapor, pero sale en condiciones de vapor saturado, y después se expande en una turbina de vapor. Vamos a estar viendo de que se le introducieron mejoras al ciclo Rankine en las centrales de potencia reales, tal que justamente si yo les dije que la eficiencia térmica de cualquier ciclo se maximizaba cuanto más alta era la temperatura media de absorción, restringir de alguna forma la condición de 3 a vapor saturado, la verdad que restringir la eficiencia térmica del ciclo. Con lo cual, las mejoras que se llevaron adelante, y ya cualquier central operativa está funcionando con vapor sobrecalentado, es aumentar los niveles de temperatura media o estos niveles de temperatura alcanzadas en el vapor. Con lo cual, la verdad que el Rankine simple es la base, pero no hay ninguna central de potencia operando de esta forma. En este caso, acá están todos planteados los balances, que están más que nada acá puestos con fines prácticos. Cualquier duda sobre esto podemos volver. En realidad está centrado en el análisis que se hacen en los 4 dispositivos de flujo permanente, que tenemos lo que es bomba, generador de vapor, turbina y condensador. Se van planteando los balances de energía de acuerdo a la expresión del primer principio, despreciando energía cinética y energía potencial. Podemos obtener en cada una de estas transformaciones los balances de energía con tal de poder llegar a la expresión del rendimiento térmico para un ciclo de este tipo. En este caso, este es el rendimiento térmico, es el L neto sobre el Q absorbido, o el Q de caldera, y acá es como podríamos llegar a calcular el rendimiento térmico de un ciclo que opera de esta forma. Bueno, como yo les dije, es la base. En algún momento había centrales de potencia de vapor funcionando bajo un Rankine simple, hasta que en pos de mejorar la eficiencia, de aumentar estas temperaturas medias, también consecuentemente con las diferentes tecnologías, los desarrollos tecnológicos, los desarrollos de materiales, se le fueron haciendo mejoras a este ciclo característico Rankine, y hoy por hoy operativamente encontramos centrales de potencia que están funcionando con todas estas mejoras ya implementadas. En algunos casos, si bien todas son estrategias para las mejoras, algunas puntualmente de estas no se pueden llevar a cabo en la práctica en una central de potencia de vapor por algunas cuestiones que ahora muy rápidamente las vamos a ver. Esto algo ya habían visto en termodinámica, pero bueno, las mejoras que se le pueden introducir a este ciclo Rankine para aumentar la eficiencia es aumentar la presión de la caldera, descenso de la presión del condensador, aumento de la temperatura sobrecalentado, recalentamiento de vapor y precalentamiento del agua de alimentación. Respecto a lo que es el aumento de la presión de la caldera, muchas veces no puede llevarse a cabo operativamente en una central por un tema más que nada de un límite metalúrgico de los materiales, ¿no? El tema de cuánto resisten los materiales en cuanto a presión. Si no, yo podría aumentarla todo lo que quisiera, porque cuanto más aumente de alguna forma la presión, voy a aumentar también la temperatura, se va a aumentar el área, bajo un TS, y voy a tener mejores rendimientos, pero no siempre se puede llevar a cabo. En cuanto a lo que es el descenso de la presión del condensador, de alguna forma, si yo logro descender esa presión, estoy descendiendo la temperatura mínima, o de cesión de calor, la temperatura media mínima, pero tengo que tener en cuenta que en las centrales de potencia de vapor reales, por ejemplo las que se encuentran operativas acá en el centro en Cava, en el centro de nuestro país, las dos más grandes que son Central Puerto y Central Costanera, en la medida que se tenga un curso natural de agua,
se utiliza como medio de enfriamiento para el rechazo de calor un curso natural como puede ser un río. En el caso de descender la presión del condensador, aparte que voy a tener otras cuestiones en cuanto a lo que es el tema de gases no condensables y demás, y de trabajar con presiones por debajo de la presión atmosférica, voy a tener el límite de, yo tengo una temperatura fija en un curso natural de agua, como pueden ser, por ejemplo, 20 Celsius, que estoy utilizando ese agua como agua de enfriamiento. Entonces, yo tomo ese agua para agua de enfriamiento en el condensador, y considerando un delta T del condensador entre 8 y 10 grados, no podría estar condensando el vapor, tendría que estar condensando el vapor a una temperatura cercana a los 30-35 Celsius. Con lo cual, muchas veces no se puede jugar mucho en descender esta presión y descender esta temperatura, porque el limitante es la temperatura de ese curso natural. En cuanto a lo que es el aumento de la temperatura de sobrecalentado y el recalentamiento del vapor y precalentamiento del agua de alimentación, son tres de las mejoras que se encuentran operativas en cualquier central de potencia de vapor real. En este caso es un poquitito más de lo que les estuve mencionando recién, del tema del aumento de la presión de la caldera. En cuanto a lo que es la reducción de la presión del condensador, recién se los estuve contando, de alguna forma también. Una aclaración, que no les dije, que aparte de que podríamos conseguir mejores rendimientos con la reducción de la presión del condensador, podemos ver acá el tema de cómo se empeora el título de la salida de la turbina. Y yo les había estado diciendo, les había estado mencionando que trabajar con líquido en lo que es la expansión de la turbina traía sus complicaciones en la parte operativa. Con lo cual, también esto es como que no es una estrategia para la mejora que se busque mucho en las centrales o que se utilice. Esto lo voy a pasar muy por alto porque no... Bueno, y acá venimos con las tres mejoras que se llevan a cabo en un ranking, y en pos de mejorar la eficiencia porque aumentan la temperatura media de absorción de calor del ciclo. En este caso tenemos lo que es el sobrecalentamiento del vapor, que consiste justamente en a presión constante aumentar la temperatura del vapor a condiciones de vapor sobrecalentado, y recién ahí empezar la expansión en la turbina. En este caso, esto se lleva a cabo con el agregado, en el conjunto del generador de vapor, con el agregado de un sobrecalentador. Es decir, genero vapor saturado, luego lo hago pasar por un sobrecalentador, a fin de aumentar la temperatura máxima en el proceso de absorción de calor. Fíjense que yo anteriormente tenía la salida del generador de vapor en esta temperatura, con lo cual la temperatura media estaba muy por debajo de este valor, y en este caso, si yo tengo que definir la temperatura media de este proceso de absorción de calor, justamente va a estar muy por sobre la anterior. Entonces, estas mejoras se llevan adelante solamente para aumentar esa temperatura media y conseguir mayor rendimiento del ciclo. Estos son un poco los balances de los que les había mencionado, y como para mostrárselos acá, justamente se puede ver muy gráficamente que si yo a presión constante aumento esta temperatura de vapor, en este caso está partiendo de un ciclo que ya era con sobrecalentamiento, pero en definitiva lo que estoy haciendo es aumentar aún más esa temperatura, puedo ver que aumenta la temperatura media máxima de absorción de calor, y por otro lado también hay un incremento en el trabajo neto del ciclo. Y también se puede ver acá muy claramente cómo se mejora el título a la salida de la turbina, este título de vapor. Hoy yo les mencioné que generalmente las centrales térmicas de vapor deben utilizar, deben trabajar con títulos que están por sobre el 95%, porque la complicación que puede traer esto, imagínense, viajando gotas de líquido a grandes velocidades y en la etapa de baja presión de la turbina, puede provocar erosión y desgaste en los salares de la turbina, con lo cual, aparte de disminuir la eficiencia de lo que es el dispositivo en sí, la eficiencia de la turbina, trae problemas de erosión, desgaste, y tema de erosión en los materiales, ¿no?
Yo no me acuerdo si acá les puse la foto o no. Entonces, aumenta la calidad del vapor que sale de la turbina, aumenta la temperatura media de la fuente caliente y aumenta la eficiencia del ciclo. Por supuesto que el hecho del agregado de un sobrecalentador a la instalación, es decir, otra superficie de calefacción, incrementa un poco la inversión, pero todo esto se ve contrarrestado con los puntos porcentuales de mejora en la eficiencia que se pueden obtener. Acá estaba la foto. Fíjense, esta es una foto real, sacada de Central Costanera, donde se puede ver acá cómo se va desgastando, cómo se va dañando el hecho de tener algunas gotas de líquido a grandes velocidades en esta etapa de expansión de la turbina. Flash, son -5, te aviso. Bien, bueno, vemos lo del recalentamiento y dejamos todo lo que es precalentamiento del agua, que es lo que es extracción regenerativa, y todo lo que es parámetros de los ciclos de potencia de vapor y demás, parámetros operativos. Bueno, gracias Juan. En cuanto a lo que es el recalentamiento del vapor, es otra de las mejoras que se lleva adelante, y acá es el agregado de otra superficie en el conjunto del generador de vapor, que es un recalentador. Como el nombre lo indica, recalentar significa de alguna forma absorber más calor, y en este caso se lleva a cabo de la siguiente forma. Acá teníamos la transformación anterior, donde teníamos vapor sobrecalentado. En este caso lo que se hace es expandir parcialmente, a esto se le llama etapa de alta presión de la turbina, porque trabaja justamente en la zona de alta presión. Lo que se hace es sobrecalentar el vapor, expandir parcialmente en la etapa de alta presión, y luego volver a absorber calor a través de este dispositivo, este recalentador, a presión constante, generalmente a temperaturas similares a la temperatura conseguida en el sobrecalentamiento, porque tanto el recalentador como el sobrecalentador están hechos del mismo tipo prácticamente de materiales, con lo cual se trata de ir hasta lo que más se pueda en cuanto a condiciones metalúrgicas de los materiales, y se trata de aprovechar lo máximo que se pueda en cuanto a temperatura máxima, con lo cual generalmente el recalentamiento se lleva a temperaturas similares a las del sobrecalentamiento. Una vez que se absorbió nuevamente calor, se recalentó el vapor, lo que se hace es expandir totalmente hasta la presión del condensador. De esta forma se logran numerosas ventajas, justamente. Una de ellas, como pueden ver, es el tema que mejora aún más el título a la salida de la turbina de baja presión. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que en líneas generales aumenta la temperatura media termodinámica. No siempre se da así. Hay un punto óptimo de recalentamiento, es decir, no siempre el recalentamiento trae una mejora en la eficiencia energética, en la eficiencia térmica, sino que hay que definir muy bien el punto en el que se comienza a recalentar el vapor. Esto lo vamos a ver la clase que viene, porque a veces cuesta un poquitito quizás entenderlo y requiere un poquitito más de tiempo. Lo único para aclararles es que justamente cuando hablamos de absorción de calor, tenemos que tener en cuenta que la absorción de calor se da tanto en lo que es la parte de la caldera en sí, en la que genera vapor, en lo que es el sobrecalentador y en lo que es el recalentador. Bueno, acá vamos a cortar, voy a detener la grabación, y la clase que viene vamos a arrancar con lo que es el recalentamiento del vapor y ver cómo es que aumenta la temperatura media máxima del ciclo y cómo es que aumenta la eficiencia y si es siempre así o no.